Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, amigos del Copyman y de AMGA, por permitirme dar esta presentación a los colegas. Y efectivamente, el tema es la disrupción digital del mantenimiento basado en la condición. En estos 30 minutos aproximadamente, les trataré de condensar un poco la información acerca de los conceptos que van a estar, digamos, los conceptos que definen esta disrupción digital, ¿verdad? Vamos a ver el concepto de Industria 4.0 y el Internet de las cosas, o el Internet of Things en términos generales, un par de aplicaciones que son las que yo considero que son las que más están impactando ya al mantenimiento basado en la condición. Y luego, pues, tratar de dar una opinión personal acerca de específicamente en qué va a impactar esto en las organizaciones de gestión de activos, ¿verdad? Entonces, para empezar, vamos a definir el concepto de Industria 4.0, que es algo que los compañeros de mantenimiento, digamos, y de mantenimiento basado en la condición, están siendo, digamos, bastante bombardeados por este concepto que se ocupa para diferentes fines, ¿verdad? Voy a tratar de abordarlo de la forma más académica posible. El concepto de Industria 4.0 lo introdujo el gobierno federal alemán en la Feria de Hannover en el 2011 es decir, fue un proyecto que lanzó para ayudar a las industrias nacionales a digitalizarse, es decir, para aplicar el concepto de Smart Factories en Alemania, porque la industria en Alemania es el gran motor de la economía y era un interés nacional el saber afrontar estas nuevas tecnologías que van a impactar en los procesos productivos de diferente índole, ¿verdad? Entonces, el término 4.0 era un término que ya venía usándose previamente, y lo que indica es que estamos ante la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Y tal como se ve en la diapositiva, la primera revolución industrial que se concentró en Inglaterra fue la introducción de la máquina de vapor, ¿de acuerdo? La segunda fue la introducción del motor eléctrico, lo que permitió la producción en masa en los procesos productivos. La tercera fue la integración de la informática, digamos, en los procesos productivos a través de los PLCs o controladores lógicos programables, lo que permitió la automatización de las plantas y lo cual fue un gran impacto digamos, a principios de los 70, digamos, básicamente cuando empezamos a ver esta tecnología en los procesos productivos de forma generalizada, ¿verdad? Y actualmente digamos, la previa revolución industrial fue la informatización, ahora estamos ante los procesos de digitalización de los procesos productivos. Y esto tiene que ver con el Internet of Things, el Cloud Computing, y específicamente, digamos, el elemento disruptor aquí son los espacios ciberfísicos o los sistemas ciberfísicos, perdón, ¿verdad? Entonces, así como la primera, el elemento disruptivo fue la máquina de vapor, en la segunda el motor eléctrico, en la tercera los PLCs, en la cuarta revolución industrial, la que estamos ahora viviendo, son los espacios ciberfísicos, ¿verdad? ¿Qué son estos espacios ciberfísicos? ¿Qué implican? Digamos, ¿qué es el concepto que define esta cuarta revolución industrial? Lo tenemos aquí. Para ser lo más académicos posibles, para ir a la fuente de la información, porque hay mucha contaminación, entre comillas, porque el término Industria 4.0, al ser un término público propiamente, no se registró, no hay una patente de su uso, pues cualquiera lo puede utilizar para el fin que más le parezca conveniente, y está muy bien. Y se le ha dado un uso comercial y un uso de marketing que muchas empresas lo están utilizando, y eso está bien. Pero vamos a la raíz, vamos a lo académico, vamos al concepto puro en sí, y para eso hemos buscado en el Fraunhofer Institute, que es el mayor centro de transferencia de tecnología en Alemania, y quienes marcan las pautas académicas en lo que es la tendencia tecnológica,
y quien estuvo definitivamente liderando este proyecto de Industria 4.0, los espacios ciberfísicos, como vemos en la pantalla, lo definen como un conjunto de interfaces de usuarios, actuadores y sensores. Incluso pueden tener otro espacio ciberfísico dentro de él, ¿verdad? Luego tienen un sistema interno de comunicación, deben ejecutar o obedecer o aportar una función del sistema y deben tener, muy importante, una interfaz de comunicación externa, ¿verdad? Esto es lo que es una unidad o un sistema ciberfísico, ¿verdad? Ahora, vemos interesante que el mismo concepto implica una integración vertical y una integración horizontal, ¿verdad? La integración vertical implica que la información que se recopila y para aplicarlo a la gestión del mantenimiento basado en la condición que la información colectada al pie de máquina sirva para tomar decisiones en toda la organización y su estructura hasta la toma de decisiones corporativas, ¿verdad? Y esta es la integración vertical que por concepto los espacios ciberfísicos tienen digamos, implícita en su concepto, ¿verdad? Es que, o sea, nos facilita esa transmisión de la información hasta la toma de decisiones corporativas en una empresa, ¿verdad? Esa es la integración vertical. En mi opinión, más interesante es la integración horizontal. La integración horizontal implica que estos espacios ciberfísicos se van a conectar con otros espacios ciberfísicos, ¿verdad? Equivalentes a los que, digamos, a los que se están comunicando. Es decir, estos espacios ciberfísicos permiten la interacción entre una planta y otra, ¿verdad? Y permiten intercambiar información, el caso más obvio es para hacer un benchmarking o hacer una comparativa entre una planta y otra, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también entre una planta del mismo grupo de empresas y otra planta de otra empresa, ¿verdad? Y esto es el elemento disruptivo más importante de la industria 4.0. Yo les voy a explicar por qué. Yo tengo la experiencia de haber sido proveedor de General Electric, ¿verdad? En las plantas de cogeneración nosotros implementábamos sistemas de monitorización de vibraciones. Y una de las principales, digamos, ventajas que tenía General Electric es que al tener alrededor de 400 plantas de cogeneración alrededor del mundo y donde ellos llevaban la operación y el mantenimiento, en la mayoría de ellas, ¿verdad? Ellos tenían esa ventaja que podían comparar el funcionamiento de una planta con la otra, con la otra, con la otra, sus indicadores, sus desempeños, sus métricas de rendimiento, ¿verdad? Pero también podían comparar diferentes máquinas con otras plantas. Es decir, podían ver máquinas equivalentes, aunque las plantas fueran ligeramente diferentes, ¿verdad? Y esa es una ventaja, y el comportamiento o digamos, el alcance que tenían los analistas era completamente diferente a los que teníamos, por ejemplo, los que nos dedicábamos a ver una planta y, bueno, y tomar decisiones viendo solamente esa máquina y pues sin tener una visión general de qué pasaba con ese tipo de máquinas en otras plantas similares, ¿verdad? El rol del analista era diferente en el centro de monitorización de General Electric que tenían en Atlanta que el de un analista al pie de máquina, ¿verdad? O sea, ellos tenían una visión más global. Pues bien, eso era algo que solamente las grandes corporaciones se permitían hacer porque tenían concentrada esa información. Con esta nueva revolución industrial, donde se aplican conceptos de digitalización, la gran disrupción es que eso, que antes solo se podían permitir grandes corporaciones, ahora está al alcance de cualquier empresa, de cualquier organización industrial o cualquier empresa de servicios. ¿Por qué? Porque los espacios ciberfísicos, por concepto, se interconectan y pueden hacer comparativas de diferentes plantas, de diferentes máquinas, independientemente pertenezcan o no a la misma organización. Y esto se permite hacer con datos anónimos. Es decir, en el momento en que yo accedo a información de otras máquinas que no están en mi organización, yo no sé de qué máquinas estoy hablando, solo sé el comportamiento general de estas máquinas comparado con el mío. Entonces, esto es el elemento disruptivo y por eso es una revolución, porque esto ahora lo puede hacer cualquiera y no solo grandes corporaciones. Y es el mayor concepto disruptivo que estamos viviendo ahora mismo.
¿verdad? Para esto, claro, hay que sumarse a esta revolución, hay que tomar parte activa en ella y entender los nuevos mecanismos de, digamos, de gestión del conocimiento que se dan ahora. Sigamos en el tema. Para que todo esto se dé, es necesario, digamos, una intercomunicación, claro está, y esto es el Internet de las cosas, Internet of Things, ¿verdad? El concepto del Internet, a ver, el Internet, vamos siempre con un poco de historia. El Internet se concibió para conectar personas. Inicialmente lo que se buscaba era compartir textos, documentos, de una forma, digamos, bastante ágil, ya sea mediante páginas web o mediante correo electrónico, y lo que se buscaba era básicamente compartir o intercambiar texto de una forma ágil, no impresa, ¿verdad? Entonces, al borrar ese, digamos, el medio de papel por el medio digital, se obtenía una mayor comunicación, mayor interacción, más democratización de la información, ¿verdad? Y el Internet se desarrolló para eso inicialmente. Luego, ¿qué pasó? Empezamos a compartir imágenes, luego empezamos a compartir música, videos, etcétera, etcétera, y las necesidades que se exigían al Internet también para ampliar su uso fueron creando nuevas generaciones de Internet hasta tener el 3G y el 4G actualmente, ¿verdad? Más o menos entre una generación y otra de Internet hay 10 años de diferencia, ¿verdad? El 5G se suponía que iba a venir antes, pero al parecer va a tardar esos 10 años que ya marca la historia como periodo de nuevas generaciones del Internet, ¿verdad? Pero lo importante es que la nueva demanda que tiene el Internet es interconectar cosas, no personas, ni cosas con personas, sino que interconectar cosas, things, entre ellas, ¿verdad? Inicialmente esto se dio por digamos, los wearables, lo que nosotros, los relojes, los smart TV, aplicaciones domésticas, básicamente, pero a nivel industrial también hay una necesidad de intercomunicar activos, ¿verdad? Las smart cities exigen, digamos, definitivamente otros protocolos de Internet, que es lo que se está desarrollando con el 5G, ¿verdad? A esto le llamamos el Internet of Things, ¿verdad? Otros prefieren para, digamos, subrayar que es para aplicaciones industriales y no domésticas, prefieren llamar el IIoT, Industrial Internet of Things, ¿verdad? La forma en que es el nombre, digamos, son válidas las dos, ¿verdad? Y esto es algo que ya se está empezando a dar, pero se estima que con la incorporación del 5G, esto sea, digamos, tengo un boom definitivo al facilitar los protocolos de comunicación explícitamente para estas aplicaciones de interacción de activos, digamos, para hablar a nivel industrial. Entonces, el Internet of Things es el facilitador de la industria 4.0 o de esta cuarta revolución industrial que ya estamos viviendo, ¿verdad? Pero siempre vale la pena tener estos, digamos, estos conceptos bien claros a la hora de hablar de digitalización del mantenimiento basado en la condición. Muy bien. ¿Cuál es el primer efecto que tenemos en la industria? O sea, ¿cuál es la tecnología que tenemos? La primera tecnología que ha entrado a, digamos, a digitalizar el mantenimiento. Bueno, una son las plataformas digitales, ¿verdad? Una plataforma, por definición, es algo sobre lo cual se construye, ¿verdad? Ese es el concepto básico físico de plataforma, ¿verdad? Una plataforma digital específicamente es algo también sobre lo cual se construye, es decir, es un lugar, es un espacio de software sobre lo cual dos grupos de usuarios se pueden poner a interactuar para facilitar para facilitar sus funciones. Me explico. Uber está pensado para conectar conductores con pasajeros, ¿verdad? Y sobre eso, pues, cada conductor, pues, registra su coche, su matrícula, etcétera, etcétera, su perfil, etcétera, etcétera. Los usuarios lo van calificando y ahí se produce una interacción entre dos grupos de usuarios, conductores y pasajeros. Airbnb lo que hace es poner en contacto
dueños de apartamentos con turistas que están buscando lugares para alojarse, ¿verdad? Entonces, a partir de eso, pues, cada dueño de apartamento, pues, registra su apartamento, las fotos, la descripción, las características, selecciona campos de una forma, digamos, estándar para que los dueños, perdón, para que los turistas puedan buscar según los diferentes filtros, ¿verdad? Pues bien, esta incursión de las plataformas digitales que está haciendo una irrupción en todos lados, también está llegando al mantenimiento basado en la condición. ¿Y qué tenemos en el mantenimiento basado en la condición? Por un lado tenemos analistas y por otro lado tenemos mantenedores, si lo queremos ver de una forma simplista. Los analistas son los que hacen estas pruebas en máquina, ya sea a través de equipos portátiles o ya sea a través de sistemas online, ¿verdad? Y los mantenedores son los que están a cargo de la gestión de los activos, para tenerlo claro, ¿verdad? ¿Qué buscan los analistas? Pues así como digamos, los conductores de Uber, pues buscan seguridad, buscan transparencia, conocer al usuario antes de esto, pues etcétera, etcétera. Pues los analistas lo que buscan es hacer informes fáciles, tener un historial de la máquina para saber diagnosticarla mejor, tener un registro de la actividad de él y de sus compañeros y de los activos y qué se va haciendo, y buscan tener un feedback de los mantenedores respecto a sus diagnósticos. Es decir, esto que diagnostiqué, quieren saber si fue útil, si fue preciso, para mejorar y para tener una base de conocimientos más estándar, digamos, perdón, con mucho más pulida, digámosle así. Y los mantenedores que quieren, pues es mucho más fácil. Los mantenedores simplemente quieren saber cómo están mis máquinas y qué tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, estos dos grupos de usuarios se unen en una plataforma digital para simplemente intercambiar el conocimiento de una forma más estándar, ¿verdad? Por verlo brevemente, o sea, los analistas seleccionan de un catálogo de fallos según la tecnología que están utilizando y el tipo de activo que están analizando. Tienen un catálogo de fallos que ya da el software de forma predeterminada, ¿verdad? Generan su informe de diagnóstico y entregan la información condensada a través de paneles de control o dashboards, ¿verdad? En este caso estoy mostrando imágenes de PowerMI, que es la plataforma que yo tengo a cargo de gestionar como empresa, ¿verdad? Y lo que vemos aquí es como o sea, una unificación de criterios, de fallos de esto con el fin de facilitar el intercambio de conocimiento, ¿verdad? Y donde aglutinamos todas las tecnologías en una sola plataforma, donde los mantenedores pueden ver todas las fuentes de información, ya sea personal propio, empresas de servicio que lleguen a hacer análisis de duraciones, empresas de servicio que lleguen a hacer termografías, por ejemplo, diferentes fuentes de información, todos en una sola plataforma, que es al final lo que ellos buscan, y tener en una sola pantalla cómo están los activos y luego tener las órdenes de trabajos que se generan automáticamente en la herramienta para ser exportadas a sus MMS o GMAO o software de gestión de mantenimiento, ¿verdad? Esta es como una primera, digamos, una primera tecnología que ya se está utilizando y que está facilitando los procesos de digitalización del mantenimiento basado en la condición, que no solamente es sensorizar, sino que la primera incursión es el cloud computing para gestionar el mantenimiento basado en la condición, o el mantenimiento predictivo, según le llamemos, ¿verdad? Más cosas, el machine learning, verán, vamos a definir primero los conceptos. La inteligencia artificial es el concepto y el machine learning es la tecnología, es el aprendizaje automatizado por parte de algoritmos. Es importante entender que el machine learning es, digamos, lo que se aplica en pocas palabras, son regresiones matemáticas para predecir el estado, en este caso, de un activo, ¿verdad? Pero no se comporta igual que el cerebro humano, ¿verdad? Es algo que tenemos que asimilar. En la pantalla, pues, tenemos un caso de machine learning
aplicado digamos, al diagnóstico mediante análisis de vibraciones de un activo, ¿verdad? De forma muy simplificada, pero no, digamos, es más o menos como vemos las regresiones. Yo voy a explicar ese Machine Learning de una forma un poco más sencilla, incluso casi infantil, digamos. A ver, yo tengo en mi muñeca, yo utilizo un Apple Watch, un reloj, que monitoriza mi actividad física mediante un acelerómetro que tiene integrado y mediante un contador de pulsaciones, ¿verdad? Pues resulta que el Apple Watch automáticamente va obteniendo, digamos, mi ciclo de pulsaciones y de actividad física a medida que yo lo llevo utilizando desde hace un par de años, ¿verdad? Entonces, el Apple Watch va aprendiendo mi rutina o mi ciclo de pulsaciones a través del día, si es de lunes a viernes, sábado y domingo, más o menos lo va haciendo. Y curiosamente, a veces el Apple Watch me dice, Carlos, tómate 2 minutos porque tenés que respirar y relajarte, ¿ok? Y bueno, yo puedo o no lo puedo hacer, ¿verdad? O simplemente me dice que digamos, mi frecuencia cardíaca, el número de pulsaciones es demasiado alto y me da una alarma que algo pasa ahí, ¿verdad? Esto, digamos, que es digamos, una aplicación simplista, podríamos decir que es un espacio ciberfísico, ¿verdad? Que se va aprendiendo con algoritmos de Machine Learning mi rutina diaria, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si yo tengo la capacidad de decirle a mi Apple Watch, mira, Apple Watch, en este momento yo estaba nervioso o tenía ansiedad, o en este momento pues estaba contento y estaba feliz, ¿verdad? Entonces yo le voy enseñando a mi Apple Watch diferentes estados a los cuales le vamos a llamar etiquetas. Estas etiquetas, digamos, permiten mejorar la capacidad de diagnóstico digamos, y el algoritmo aprende de una forma más rápida, ¿verdad? Pues bien, cuando el Apple Watch aprende mi rutina, digamos, mi rutina diaria, sin estarle yo diciendo que hace lo que hace es que genera curvas de normalidad, ¿verdad? Y a este tipo le llamamos Machine Learning no supervisado. En cambio, si yo empiezo a decirle al Apple Watch diferentes estados de salud o lo que sea, digamos, y yo se los voy dando, esto le llamamos etiquetas. Y a esto le llamamos un Machine Learning supervisado, ¿verdad? Que son como dos diferentes. Ahora, esto en la gestión de activos, más o menos lo podemos ver así. Esta es una tabla simplificada y la utilizo a modo de explicación. Si nosotros agarramos un activo y registramos datos, digamos, lo que le llamamos datos estáticos, que es el tipo, la potencia, las RPM, la criticidad, ¿verdad? Y luego le alimentamos con datos provenientes digamos, de nuestros sensores o de nuestro equipo portátil, le vamos alimentando con datos de valores globales, valores, digamos, por bandas de frecuencia, temperatura, y nos fijamos aquí, le damos una etiqueta. Esta etiqueta, digamos, le está enseñando al algoritmo que este estado de funcionamiento nosotros lo consideramos ok, ¿verdad? Si vamos registrando más estados de funcionamiento y de repente vemos que hay un estado que no digamos, donde nosotros decidimos de etiquetarlo como en este caso desalineación, el algoritmo va aprendiendo y a la que tengamos más y más información, va aprendiendo y digamos, va consiguiendo aumentar la certidumbre de sus diagnósticos, ¿verdad? Y este es el concepto de Machine Learning en términos simplificados. Ahora bien, ¿esto qué implica? Esto implica que luego el analista se verá, digamos, se verá reforzado porque estos algoritmos de Machine Learning estarán, digamos, monitorizando las máquinas de una forma mucho más eficaz que simplemente la monitorización de alarmas si estamos hablando de sistemas online, ¿verdad? Entonces, el analista se podrá enfocar ahí donde el algoritmo nos esté ya dando una indicación más concreta, ¿verdad?
tanto para la gestión del Internet of Things como de Machine Learning, tendremos o ya tenemos plataformas. Las principales que están utilizándose ahora en mantenimiento predictivo son Microsoft Azure, Watson de IBM y Predix de General Electric. Bueno, esta última, la empresa tiene que tomar decisiones si la va a continuar o no. Pero bueno, digamos, estas plataformas de IoT que podemos encontrar disponibles en el mercado, hay más, pero las que más se están utilizando en mantenimiento predictivo son estas. Pues estas plataformas lo que buscan es ser como el sistema operativo, como el iOS, por ejemplo, de Apple, y en donde las empresas, las compañías, los desarrolladores hagan sus aplicaciones, ¿verdad? Y a partir de eso, pues empezar a gestionar digamos, modelos matemáticos para justamente la predicción de la condición de un activo, ¿verdad? O la evaluación o para gestionar la condición de activos para tomas de decisiones de mantenimiento, ¿verdad? Otra cosa es el Machine Learning no es sinónimo de Big Data, o sea, hay algoritmos que lo que hacen es gestionar grandes cantidades de información en donde sí efectivamente se le puede aplicar Machine Learning, pero no necesitamos Big Data para hacer algoritmos de Machine Learning, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver qué implicaciones tiene todo esto. Lo primero que nos damos cuenta es la ciberseguridad. Y esto concretamente, y donde hacemos estudio de casos que utilizamos para la enseñanza de los procesos de digitalización, vemos que estos informáticos ya no son los colegas estos, los técnicos que nos vienen a ayudar cuando tenemos problemas con el Windows o con el correo electrónico. No, estos informáticos luego toman un rol mucho más protagónico de lo que probablemente tienen ahora, porque nada se va a poder implementar sin que ellos hagan sus validaciones, sus pruebas, y donde se garantice no solo la compatibilidad de nuevas adquisiciones de software o de equipos que impliquen software con sus actuales sistemas, sino que también tienen que validar la seguridad de esas plataformas, ¿verdad? Este es como una razón bastante obvia, pero bueno, un efecto es ese. Y todos tenemos que ser un poco de informáticos también, cabe decirlo, ¿verdad? Lo otro es algo que los analistas ya sabemos que hay que hacerlo, pero muchas veces no es factible, no se cuenta con la información o no se tiene a la mano, que es la integración de diferentes tecnologías. Es decir, los procesos de digitalización van a facilitar esta integración de diferentes tecnologías de una forma más sistematizada y no artesanal, que es lo que se venía haciendo hasta la fecha. Tal como les presenté, las plataformas de cloud computing para la gestión del mantenimiento basado en la condición implica ya tener todas las tecnologías en un solo lugar para saber la condición, digamos, más global o lo más holísticamente posible de un activo, ¿verdad? Otro es que el papel de los analistas va a cambiar, ¿verdad? No se va a prescindir de los analistas, aquí hay muchas opiniones. Yo obviamente estoy dando mi opinión ahora ya más personal. En mi opinión es que el analista se verá reforzado. No será un analista de datos propiamente, pero sí tendrá que saber gestionar esta información que se genera a partir del análisis masivo de datos, ¿verdad? Entender que un algoritmo de Machine Learning no funciona como un cerebro humano, pero sí saber que, digamos, su rol podrá ser modificado, ¿verdad? Siempre vamos a necesitar de los analistas para comprobar o para dar un análisis más en profundidad y en detalle, porque los algoritmos de Machine Learning tendrán una limitación evidente, ¿verdad? Pero sí los roles del analista serán definitivamente modificados. Y luego el impacto en la organización, es decir, en equipos industriales o de una planta industrial. Vemos en los casos de estudio que estamos elaborando de empresas que están enfrentándose o están implementando esta digitalización del mantenimiento basado en la condición, de que una condición importante, más bien imprescindible
para estos procesos o estas transformaciones digitales es que la organización tiene que ser transparente. Y esto no se puede hacer si no se tiene la correcta cultura empresarial. Es decir, estas culturas empresariales que se basan en la culpa, en donde normalmente se esconde la información porque yo no quiero ser el primero en desenmascarar una posible culpa, etcétera, 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 digamos, no están propensas o no están aptas para emprender procesos de digitalización. ¿Por qué? Porque la digitalización conlleva en sí una transparencia en la organización. Es decir, tenemos que ser capaces de compartir esa información para reforzar la organización y por tanto reforzarnos nosotros en nuestras tomas de decisiones. Pero esto tiene que tener de fondo una cultura propicia para eso, ¿verdad? Y en sí, digamos, al empezar estos procesos de digitalización, digamos, las organizaciones se ven, digamos, reforzadas y nos damos cuenta que antes el analista solamente tenía que estar en contacto con el de mantenimiento y el de producción, no, ahora tiene que estar en contacto con el de compra, con el informático, con el control de calidad, digamos, las organizaciones se transforman, se abren y se ven reforzadas. Bueno, colegas, esto es más o menos lo que yo les quería comentar por ahora rápidamente. Les dejo aquí mi correo electrónico por si tienen algún punto que quisieran compartir, que quisieran aclarar, que no están de acuerdo, donde quisieran matizar algo o simplemente si me quieren consultar algo, pues yo estoy totalmente a disposición. No sé si ahora hay tiempo, creo que hay un pequeño tiempo para hacer algunas preguntas en vivo. Y nada, le traspaso a Hernán el control y cualquier cosa, pues ya saben dónde encontrarme.